Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se han conectado. Gracias por estar aquí en esta noche. Hemos tenido, como cada domingo al inicio de la semana, un tiempo muy especial en vivo, en directo, vía Zoom, al cual le invitamos amablemente. Si usted no tiene con quién contactarse o si también lo desea, por favor pónganse en contacto con nosotros. Será una bendición poder compartir ese tiempo. Y ahora ya estamos listos para continuar nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos ahora iniciando un párrafo bastante amplio. Este es uno de tres discursos del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Tres discursos muy importantes, seguramente usted lo recordará. El primero de ellos está en el capítulo 13, donde Pablo entra a la sinagoga de Antioquía de Pisidia y ahí dirige un discurso, evidentemente en la sinagoga de judíos. Luego en el capítulo 17, famoso discurso dirigido en el Areópago de Atenas a gentiles. Y este último, que es el que vamos a comenzar a ver, es bastante extenso, obviamente no lo vamos a terminar, vamos a estar aquí unos 2 o 3 estudios más. Está aquí en el capítulo 20, va dirigido a los ancianos en la ciudad, en los ancianos de Éfeso, ¿no es cierto? Y entonces está ahí, ya los ha llamado y va a dirigir este discurso. ¿De qué trata este discurso? Recuerde, todavía se mantiene el contexto de las últimas sesiones. Él está en su propósito de viajar a Jerusalén para llevar esta ofrenda para los hermanos pobres necesitados de Jerusalén. Y entonces ha habido algunas dificultades aún en este propósito del trayecto. Y entonces, habiéndose estado aquí, aprovecha esta última, entre comillas, parada para llamar a esto a los ancianos de la iglesia. Y entonces ahí va a ser cual un discurso de despedida. Y esto nos permite recordar una circunstancia especial. Y aquí Pablo va a mencionar, hablar en términos aunque generales, va a hablar de lo que es su vida, su ministerio. Y eso nos recuerda de cuándo hacerlo. Parecería algo tan normal o tan obvio hablar de uno mismo, pero hay que recordar lo que dijo el Señor Jesús. Jesús dijo: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso está en San Juan capítulo 5 y menciona en total 7 aspectos que deben dar testimonio. Sin embargo, la misma escritura enseña que hay momentos muy singulares, muy especiales, cuando es necesario, es pertinente, es correcto hablar de uno mismo. Uno de ellos es cuando uno es cuestionado seriamente, muy seriamente. Eso ocurrió y eso es lo que ocurre en 2 Corintios. Es una gran respuesta a aquellos que cuestionaban su apostolado. Y entonces él va a justamente, esa va a ser las palabras que usar: toleradme esta locura. En otras palabras, voy a jugar su juego. El juego de estos que se jactaban. Entonces dice: voy a hacerlo. Voy a entrar a su juego. Y comienza a hablar, a describir detalles, muchos detalles en 2 Corintios. Es la epístola más personal en el sentido ministerial de Pablo. Y en esta oportunidad, les decía, este discurso es la segunda, que nos recuerda cuándo, evidentemente en el momento de despedida. El momento de despedida es el momento también especial para hablar, para hacer cual un balance final, cual hacer una declaración jurada, en este caso una declaración jurada ministerial. En leyes hay algunos conceptos que son tan populares que han pasado a nuestra cultura y no necesitamos ser operadores de la ley o algo por el estilo. Por ejemplo, cuando alguien está en cuestión, algo tan fuerte y sumario, entonces hay un mecanismo que se dice: aquí estoy por si acaso, ante esto de una vez exijo que inmediatamente se me evalúe, se me juzgue. Y eso se dice en términos legales, usando justamente el latín habeas corpus. O sea, aquí está la persona, el cuerpo de la persona. Hoy se habla de habeas data, es decir, aquí está la información. Si hubiera algo incorrecto, doloso en el aspecto del digital, aquí está un habeas data. En este caso hemos titulado, ya que Pablo va a dar esta declaración jurada de su ministerio, le hemos titulado habeas fides. Esto es una declaración, una necesidad que evalúen su fe, su fidelidad. Así que ese es el título. La pregunta que vamos a responder en esta noche es: ¿cómo se puede medir el ministerio? ¿Cómo se puede evaluar? Por eso hemos dicho habeas fides. ¿Cómo se puede evaluar la fidelidad en el sentido
concreto. Eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Este párrafo es amplio, va del capítulo 20, versículos 17 al 35. Solo vamos a cubrir nosotros del 17 al 21. Tan solamente 4 versículos. Como siempre le pido me acompañe en unos instantes de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y ha quedado como un registro tan importante en este caso para este momento singular, cual la despedida, en que inevitablemente es el momento de la última evaluación terrenal, sabiendo que la final será en tu misma presencia, pero es la última terrenal. Que podamos en esta noche tomar el ejemplo, el testimonio del apóstol Pablo para aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo se puede medir el ministerio? Vamos a ver en esta noche 3 aspectos. Estoy tomando solo 4 versículos, versículos 17 al 21. Primero, la necesidad de la evidencia del ministro. Versículo 18 dice, enviando pues desde Mileto, estoy en el 17, a Éfeso, son unos 30 y tantos kilómetros, si mal no recuerdo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, noten que esta distancia él ha caminado, él a pie, probablemente la usó para servir, para pensar, meditar en lo que iba a hacer. Recuerden, él tenía que viajar. A veces siempre sirve estar a solas con uno mismo, pensando qué es lo que implicaría esta salida, esta partida, esta despedida. En el versículo 18 dice, cuando vinieron a él, los ancianos de la iglesia, los pastores, los obispos, son 3 términos que se usan. Hay matices diferentes, pero se está refiriendo a la misma persona. Y a los responsables, a las autoridades. Cuando vinieron a él les dijo, y aquí está su discurso. Y aquí dice, no es cierto lo que se refirió. Entonces, él en estas primeras palabras se va a referir a sí mismo, a la evidencia del ministro. Recuerden, no son muchos los momentos en que uno debe o puede hablar de sí mismo. Eso sonaría jactancia o algo que no es correcto. Y aquí el apóstol atestigua y acredita ante los ancianos, ante las autoridades de las asambleas locales. ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué auditorio! Y hace una declaración jurada ministerial en este momento de despedida. ¿Y de qué constaba esta declaración jurada? En primer lugar, como estamos diciendo, la evidencia del ministro. La evidencia del ministro, la evidencia del apóstol, la va a sustentar en 2 aspectos. Primero, la transparencia del ministro. Y aquí dice, cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis. Note, era algo que le constaba a todos ellos. No era algo dudoso, no era algo que recién les iba a informar. Ellos atestiguaban y comprobaban. Su apostolado era avalado no por sus amigos, sino por los mismos ancianos, las autoridades. Y él dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Así que aquí está la transparencia del ministro. Qué tremendo poder decir, a ustedes les consta, ustedes saben cómo es eso. Y eso habla de un testimonio pues transparente. Ya que somos luz, dijo el Señor Jesús, Pablo ha hablado que somos luminares, tenemos que justamente traducir en términos concretos, prácticos, transparencia. No pueden haber sombras, no pueden haber dudas, menos oscuridad, pecado. Y entonces, qué terrible cuando sobre el testimonio, la vida, el accionar de un creyente, aquí Pablo habla del comportamiento, se ciernen preguntas, dudas, apariencias. No está hablando de que haya mucha luz. La transparencia es importante, la transparencia del ministro. Y en este caso, avalada por los ancianos, las autoridades. Segundo, esta evidencia del ministro se sustenta en la consistencia de este ministro. Y él dice aquí, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, ustedes lo han visto, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Su comportamiento fue comprobado y corroborado por sus colegas. No está hablando sencillamente de sus compañeros, de los creyentes, no, los colegas, los consiervos. Por eso es tan importante siempre el testimonio de otros en general, en particular de las autoridades. ¿No es cierto? Queremos saber el testimonio de un creyente, preguntémosle al pastor, a los líderes. No preguntemos solamente a los amigos, no por las propias palabras de él. Recuerden, que otro te alabe, dicen los proverbios, alábete no tu propia boca, sino el extraño. Mire qué importante. Un testimonio que también fue tejido en el tiempo. Dice aquí, todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué hablamos? Consistencia. No hubo un cambio, en el sentido de que mantuvo siempre. ¿Qué demuestra esto? La consistencia del carácter. El carácter formado no cambia, no se acomoda a la moda, a las circunstancias, a la conveniencia.
No, se mantiene así. Es un reflejo de la inmutabilidad de Dios. Así que, como hemos dicho a propósito, esta pandemia, para aquellos que nos van a escuchar de repente en otro momento, estamos todavía en más de 6 meses, más de 200 días de estado de emergencia aquí en Perú. Hemos dicho que de la pandemia no creó ni destruyó nada, solo reveló lo que ya había o lo que ya carecía, lo que ya se carecía. Y eso es realidad en todo aspecto, aún en lo espiritual. Así que aquí vemos el primer ámbito de evaluar, la evidencia del ministro, lo que él mismo evidenció a través de su transparencia y consistencia. Lo segundo, la segunda gran área, que recuerden, estamos diciendo cómo medir el ministerio. Y ahora a veces decimos de aspectos cualitativos no se puede medir. No todo se puede medir de la misma manera, pero no que no se pueda medir. No de la misma manera, pero sí se puede medir o evidenciar. Segunda área, veamos la competencia del ministerio. Hemos visto la evidencia del ministro, veamos la competencia del ministerio. Versículo 19. Y ahí dice Pablo, sirviendo, y va a hablar cómo fue su servicio. Ha hablado cómo fue su conducta, y ahora va a hablar de su servicio. El servicio santificado del servidor. Vamos a ver aquí 3 características. Y vemos aquí, versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido, me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí encontramos 4 características. La primera es que fue un servicio al Señor, sirviendo al Señor. Nuestro servicio es al Señor antes que a los hombres, antes que a la iglesia del Señor, al Señor de la iglesia, antes que a las personas, al Creador. Eso debe ser nuestra gran motivación, sabedor de que Él en todo momento nos mira. Así que esa debe ser la motivación más grande, al Señor. Y el Señor no mira solo lo que está delante, la apariencia, eso lo miramos nosotros. El Señor mira el corazón. Qué importante que Pablo puede decir sirviendo al Señor. Segundo, un servicio con sencillez, con toda humildad. Y dice el libro de Filipenses capítulo 2, y esa es una buena aplicación, ilustración del uso de las comas. Después de una coma hay una definición. Y dice, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Y Pablo así lo demostró. La humildad es eso, siempre considerar a los demás como superiores. Y si eso es así, obviamente va a haber respeto, va a haber una oportunidad de que poder aprender. Créame, es algo muy valioso. Entonces, Pablo así hizo su servicio al Señor con sencillez. Tercero, con sensibilidad. Esto es, con muchas lágrimas. ¡Wow! ¿De qué fueron esas lágrimas? Podemos notar algunas de ellas. Pablo, por ejemplo, hablando de Timoteo, va a hablar de las lágrimas de Timoteo. O sea, no era algo meramente excepcional, sino en otros. ¿Por qué fueron? No lo sabemos, pero hubo de ello. Alguien dijo, no confíes en aquellos que suelen llorar, porque a veces pudiera ser un arma, un mecanismo de manipulación. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero otro añadió, así como no confíes en alguien que llora mucho, no confíes en alguien que nunca llora. Porque ¿qué va a implicar? No hay un involucramiento, no hay una empatía emocional. Y eso es inevitable. Y Pablo aquí va a decir con muchas lágrimas, graficando lo que fue así, que él seguía siendo humano. Él va a decir muchas veces de cómo él sentía, quién se hace tropezar y yo no me indigno, con muchas lágrimas. Así que todo esto lo conocían ellos. Y por último, esta competencia del ministerio en cuanto a su servicio era un servicio con sufrimiento. Dice, y pruebas. Terrible palabra, pruebas. La misma palabra se traduce en otros pasajes como tentación. Que me han venido. Él no las buscó. Como hemos enseñado hace poco, le recuerdo, dice el apóstol Santiago, que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice cuando las busquen, no. Cuando uno se encuentra, nadie va a querer buscar pruebas. Yo no quiero buscar las pruebas, pero es inevitable que éstas lleguen. ¿Y qué hizo Pablo? Que me han venido por las acechanzas de los judíos. Evidentemente, esto era algo típico, un signo que tenían los judíos para el ministerio de Pablo. Ellos consideraban, ya que él era un rabino, una especie de tradición, algo que no ha cambiado en 20 siglos. Así que ahí están las acechanzas de los judíos, sufrimiento. Mire de lo que habla. Cosas que no se suele mencionar, que no son sinónimo de lo que hoy es éxito, ¿no? Nadie hablaría porque esto no vende, esto da... No, porque hoy aún el obrero, el pastor, el ministro es una persona radiante, carismática. Sin embargo, mire lo que va a notar.
lo que en nuestra cultura no es sinónimo de tal. Sin embargo, Pablo dice eso. Así que esta es la competencia del ministerio, un servicio santificado al Señor. Una tercera y última área, recuerda, estamos viendo cómo se puede medir el ministerio, la encontramos en los versículos 20 y 21, y esta es la docencia del maestro. Y aquí vemos cómo su idoneidad se tradujo en utilidad. Versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido. O sea, él no le corrió, él no rehuyó todo aquello que fuese más bien útil. Y a propósito, eso nos recuerda siempre que la idoneidad se debe traducir en utilidad. Porque sí, puede ser muy interesante el estudio, la prédica y todo lo que usted quiera, pero si eso no tiene utilidad, si no tiene aplicabilidad, ¿de qué nos sirve? Y eso lo sabemos los maestros, los predicadores, los pastores. Y aquí está. Y vemos aquí que hubieron dos grandes áreas de su utilidad. Su docencia en la enseñanza de la Escritura. Versículo 20 dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La enseñanza, formalmente, y Pablo va a decirlo varias veces en el libro de Hechos, tiene que ver con los creyentes, la enseñanza de la Escritura. Y aquí lo hacía en dos maneras, en las calles y por las casas. Toda circunstancia o lugar era bueno. El lugar no era el inconveniente, era lo que hacía la diferencia, la palabra. Hoy estamos a puertas, aquí hay anuncios en Perú de que se anuncia que ya podría volver a las reuniones presenciales. Hay hoy día, en el momento de esta grabación, ha salido ya un comunicado oficial, un pronunciamiento a nivel de muchos creyentes, seguros, bien intencionados, ¿no es cierto? Pero una de las razones muy sutiles que se aluden es que esto impediría el servicio. Pablo aquí dice que lo hacía en las calles y en las casas. No solo no menciona en ningún lugar el templo. Se ha argumentado, y repito, esto es lo que he leído, de que el templo es un lugar importante. Perdón, eso es para la comunión. Pero para el testimonio, en las calles y en las casas. Claro, en todo caso en las calles estamos momentáneamente impedidos o está condicionado, ¿cómo no? Pero de ahí a reducirlo a que es el lugar del templo, estamos yendo de repente de un lugar de confinamiento, las casas, a otro lugar, el templo. Pablo lo hacía en las calles y en las casas. Y el segundo ámbito de esta docencia, la docencia del maestro, es que su docencia era en la exposición del Evangelio. Versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con la exposición, la explicación del Evangelio. A la palabra le enseñamos, la Escritura se enseña a creyentes. A los no creyentes, ¿qué enseñamos? No alimentamos muertos espirituales, les compartimos el Evangelio. Y entonces aquí está detallado cómo debe ser esa exposición del Evangelio de dos alcances. A todo el mundo. En el mundo del apóstol Pablo hace 20 siglos, ¿quiénes eran? Judíos y gentiles. Judíos, podríamos decir religiosos, y gentiles nada religiosos. A todo el mundo. En segundo lugar, con todo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que mire qué tremendo la declaración jurada espiritual, el habeas fides del apóstol Pablo, cubre todo ello. Hoy, si tuviéramos que despedirnos, entre comillas, un cambio, como hemos hablado en otro momento, un cambio necesario, ejemplo, aunque está limitado todavía por motivos de viaje, de trabajo a otro lugar y buscar otra congregación, lo que fuere, hoy, ¿de qué constaría nuestra despedida? En primer lugar, nos despediríamos. Hoy, para muchos, entre comillas, creyentes, esto ni siquiera entra en el detalle de la consideración, educación. Sencillamente se van, desaparecen. Lo cual lamentablemente echa una sombra sobre el testimonio que hayan desarrollado, o en todo caso la confirma, esa sombra confirma eso. Y si tuviera que haber esa despedida, esa evaluación, ¿cuál sería lo que podríamos decir? ¿Cómo se podría medir nuestro testimonio? Así que es importante. 3 áreas: la evidencia del ministro, la competencia del ministerio y la docencia del maestro. Que el Señor nos ayude a aprovechar cada oportunidad para construir el testimonio. No quita que seamos infalibles, impecables. Somos llamados a ser irreprensibles. Que podamos decir como Pablo, ustedes saben, ustedes conocen, no tengo nada que esconder. Que el Señor nos ayude.
Señor, gracias te damos por tu palabra, por el testimonio del apóstol Pablo, por su tremenda autoridad, conocida por todos. Podría ser la cual generaba oposición y persecución. Sin embargo, no podían cuestionar su veracidad. Que podamos nosotros tener tal autoridad, que no depende de nadie ni de nada. A pesar de la oposición, por el contrario, eso hace que se demuestre el carácter, nuestra consistencia, nuestra congruencia. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que produce el querer como el hacer, el que reproduce la vida de Cristo en nosotros. Gracias por este tiempo, que tú ayudes a cada creyente que así está haciéndolo con toda seriedad. En el nombre de Jesús. Amén.